¿En algún momento te has preguntado qué significa un balance positivo, qué significa un balance negativo? ¿Qué es lo que queremos tener cuando estamos dializando a una persona con diálisis peritoneal para que no quede inundada así con tanta agua como la que estamos viendo aquí en el fondo? ¿Por qué queremos que un paciente tenga un balance negativo, si cuando lo positivo es bueno? ¿Y por qué lo negativo le puede beneficiar a la persona? Ok, el día de hoy te voy a platicar cómo debemos de realizar los balances o cómo debemos de hacer básicamente la cuenta, la suma, la resta, las leyes de los signos en un tratamiento de una persona que tiene diálisis peritoneal. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que la persona se está encharcando, que se está llenando de agua como la que tenemos aquí en el fondo, aquí atrás? Cuando una persona está en diálisis peritoneal es común que cuando estamos haciendo los recambios con una y otra bolsa, dependiendo de la prescripción médica que tenga, puede tener una bolsa de color amarillo, que es de 1.5% de concentración de glucosa, de 2.5, que es la de color verde, que es también la concentración de glucosa, o 4.25. Esas son las de color rojo y son las presentaciones más comunes que vamos a encontrar. Eso si no utiliza una máquina cicladora para estarse dializando durante toda la noche. Así que debemos de llevar una cuenta muy específica, muy exacta de qué es lo que le estamos haciendo al paciente o qué le vamos a hacer a la persona. Si tú eres un familiar y estás dializando a tu paciente, también es muy importante y de vital importancia de que siempre estés llevando el conteo, la suma, la resta del líquido que está ingresándole al cuerpo a tu familiar y también lo que está saliendo. Vamos a enfocarnos en lo que básicamente es la bolsa de diálisis peritoneal. Iniciando con 2000 o 2 kilos, que es lo que pesa la bolsa, vamos a ingresarle 2000 mililitros a la cavidad peritoneal de nuestro paciente o de nuestro familiar. Una vez que ya ingresamos los 2 litros a la cavidad peritoneal, ¿cuánto creen que debe de salir? Si entraron 2, obviamente la lógica nos va a decir que debemos de sacar por lo menos esos 2 kilos o esos 2 litros, 2000 centímetros cúbicos que contiene cada una de las bolsas, que ya les comenté ahorita de qué colores va a ser, y va a depender de la membrana peritoneal que tenga la persona que está en diálisis peritoneal. Entonces, estamos de acuerdo que si entran 2000 deben de salir 2000, pero ¿qué pasa si salen 1800? Ahí es lo que vamos a conocer como un balance positivo. ¿Por qué se va a conocer como un balance positivo? Porque esos 200 mililitros que se quedaron dentro de la cavidad peritoneal del paciente pueden ocasionar que se retengan, que la persona se empiece a encharcar, que se llene de agua, como estamos viendo aquí al fondo. Por lo tanto, si el paciente pesa 70 kilos y se va y se pesa posteriormente a que se quedaron esos 200 mililitros en su cuerpo, va a pesar 70 kilos con 200 gramos. Es decir, es una ganancia que va a tener el paciente. No nos va a ayudar, no nos va a favorecer porque ya no se va a dializar, eso ya se absorbió y el paciente se va a empezar a edematizar, porque si en un recambio absorbió 200 y en el siguiente vuelven a meterle 2000 mililitros o una bolsa completa de diálisis y vuelven a salir 1800, va a retener entonces ahora 400 mililitros. Va quedando muy claro, yo sé que sí, porque son muy listos. Entonces los balances serían positivos, lo marcaríamos con el signo de más, porque está ganando la persona. Entonces lo positivo en este caso nos va a afectar, nos va a hacer daño, porque está reteniendo líquido en su cuerpezuki. ¿Cuáles son los balances que nos van a beneficiar? Cuando una persona que estamos dializando sale en 2200, quiere decir que ese era un exceso de líquido, un exceso de volemia, de agua extracorpóreo que tenía el paciente y que era lo que lo estaba encharcando. En el siguiente recambio metemos otra vez una bolsa de 2000 mililitros y vuelven a salir otros 200. Quiere decir que ya le salieron 400 mililitros y así sucesivamente. Por eso cuando ves a una persona que está muy edematizada, muy inflamada de sus pies, de sus manos, de sus brazos, de su cara, de los pómulos, conforme estamos dializando, es por eso que empieza a disminuir toda esa inflamación corporal que tiene el paciente. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué nos hace cada una de estas bolsas y para qué funciona cada uno de los colores de lo que les estaba platicando? Ok, aquí te va el secreto. ¿Cuánto nos va a ultrafiltrar la bolsa amarilla? La bolsa amarilla teóricamente nos va a estar extrayendo entre cada uno de los recambios que le estamos haciendo al paciente entre 50 y 100 mililitros. Una vez que ya hicimos todo lo que es la diálisis, si metimos 2000 mililitros de bolsa amarilla, es probable que saquemos entre 2050 y 2100 o 2150.
Eso es lo que nos dice la teoría, porque la realidad es que si trae una sobrecarga hídrica y si su peritoneo está funcionando súper bien, como un transportador, ¡pum!, podemos extraer inclusive 300, 400, pero teóricamente la bolsa amarilla nos va a estar ultrafiltrando, sacando entre cada uno de los recambios entre 50 y 100 mililitros. ¿Cuánto nos va a estar arrojando de agua, extrayendo o ultrafiltrando la bolsa de color verde Suki, la de 2.5? Esa nos va a estar extrayendo líquido entre 100 y 150 mililitros. Como ya les dije, también va a haber algunas modificaciones, no siempre es exactamente, porque depende de la hipervolemia que tenga nuestro paciente. Y la de 4.25 nos va a estar extrayendo entre 150 y 250 mililitros, nos puede extraer un poquito más. La de 4.25, que es la de color rojo. Entonces eso es lo que nos va a estar extrayendo de líquido cada una de las bolsas. Pero, ¿qué pasa y por qué siempre la prescripción es la de 1.5, la de color amarillo? Bueno, cuando es de 1.5 y es la más común, la más cotidiana, la más coloquial, la que estamos utilizando, es la que tiene un transportador más pequeño, más bajo. ¿Por qué estamos utilizando más comúnmente la de 1.5? Porque como es una concentración menor de dextrosa, nuestro peritoneo va a tener un tiempo de vida más prolongado. Cuando utilizamos un transportador, por así decir, lo que es la dextrosa, pues vamos a favorecer a que se vaya cristalizando cada vez el peritoneo. Es decir, va a ir perdiendo su funcionalidad. Ese peritoneo en algún momento va a dejar de ultrafiltrar, de eliminar todo ese líquido que tiene como exceso el paciente. Por lo tanto, por eso siempre aquí la respuesta, ¿por qué me pone el médico de 1.5? Es porque, o la de color amarillo, es porque no quieren que se te vaya a cristalizar tu peritoneo. Un enfermero muy hábil, con mucha experiencia, también te va a decir, me está bien, vamos a ultrafiltrarte alternados con una amarilla, una verde. ¿Para qué? Para cuidar el peritoneo y que no se vaya a cristalizar, así le damos más tiempo de vida al peritoneo. Hay una prueba muy interesante que se llama prueba de equilibrio peritoneal, y esa prueba nos va a servir para que nosotros sepamos qué tipo de membrana tiene el paciente y qué tipo de solución podemos utilizar, amarilla, verde o la roja. Y eso va a depender también de lo que nos esté arrojando en cuestión de lo que es la urea. Pero esa prueba de equilibrio peritoneal se los voy a platicar en otro video. Por el momento, y hasta aquí llegamos con esta información sobre lo que es la diálisis peritoneal y cómo son los balances positivos y negativos. ¿Qué es lo que queremos obtener? Balances negativos. Lo negativo en este momento, en este caso, para hacer un balance, lo negativo nos va a ayudar para no encharcarnos como estamos aquí. Nuevamente recapitulemos así rapidísimo de París. Andamos soportando aquí y resolviendo esto. Así que si tenemos una bolsa que ingresamos completa de 2000 de diálisis y salen 2200, va a ser un balance negativo. ¿Sale? ¿Vale? Y entonces serían menos 200, porque es lo que perdió de líquido. ¿Qué le va a pasar al paciente? Nada. Recuerda que todo ese líquido que sale extra es lo que tiene de más el paciente, y si no, te va a salir un balance neutro. Es decir, que si entran 2000, van a salir los 2000. Por lo tanto, se va a quedar neutro. Si sale en 1800, por lo tanto va a ser un balance positivo, que es lo que no queremos. No queremos cosas positivas en los balances, porque si no, la persona va a empezar a retener ese líquido, se va a empezar a encharcar, se le puede ir al agua a los pulmones, va a empezar con dificultad respiratoria, etcétera, 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 etcétera. Entonces queremos puro balance negativo. Por aquí te voy a dejar un pequeño ejercicio sobre cómo podemos hacer ese tipo de balances. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una persona que se dializa cada hora. La concentración que está utilizando es de 1.5%, es la bolsa amarilla. ¿Cuánto tiempo queda en cavidad? 1 hora. El tiempo de ingreso fue el primero a las 12 del día, tardó 10 minutos en ingresar, terminó a las 12:10. Y entonces, ¿cuánto tiempo va a tardar para que se vuelva a egresar ese líquido a sacar? 1 hora. Entonces a las 13 horas se va a sacar ese líquido. ¿Cuánto tiempo terminó en salir? Se tardó 10 minutos. La cantidad que le ingresamos fueron 2000, eso lo recordamos. Volumen de salida fueron 2200. Entonces aquí ponemos en el balance parcial que fueron 200. Tenemos un balance total de menos 200, porque ese líquido que el paciente estaba reteniendo
y el cual se le extrajo con el tratamiento de diálisis. Ok, continuamos. Características del líquido fue amarillo claro. Entonces ya pasada una hora, aquí dijimos que terminó de salir a las 13:10, por lo tanto inmediatamente vamos a ingresarle el líquido. A las 13:10 empezamos a meter más líquido y tardó 10 minutos, entonces a las 13:20 terminó de ingresarle el líquido. Como está a distancia de una hora, va a salir ese líquido a las 14:20. A las 14:20 empezamos a egresar el líquido y tardó 10 minutos. A las 14:30 terminó. ¿Cuánto líquido se le había ingresado? 2000. ¿Cuánto líquido salió? 2300, es decir, tenemos un negativo de menos 300. Ese es en el balance parcial y aquí se va a sumar todo en el balance total. Sumamos 200 más los 300, nos da un total de 500. Ok, ya que tenemos eso, bueno, vamos a ir sumando. Ya tenemos 300 más 200, nos da un total de balance total de 500. Eso es lo que ha perdido el paciente. Continuamos con el ejemplo. 14:30 se le ingresa el líquido. Tiempo de ingreso tarda 10 minutos. A las 14:40, por lo tanto le corresponde una hora después, a las 15:40. A las 15:40 comienza el egreso y tarda 10 minutos. A las 15:10 se ingresaron 2000, pero ahora salieron 1700. Es decir, que el paciente retuvo en su cuerpo 300 mililitros. Por lo tanto, el balance va a ser negativo. Se va a poner positivo 300. Entonces aquí quiere decir que de los 500 que había perdido el paciente, acaba de recuperar estos 300. Por lo tanto, el balance final es de menos 200. Y así como pueden ver, la hora de ingreso y egreso, ingreso y egreso. Aquí en el siguiente ejemplo tenemos que nuevamente el paciente volvieron a salir de 1700. Volvió a tener un balance parcial positivo de 300. Como aquí nos quedaban 200 que había perdido el paciente, que se le habían ultrafiltrado o extraído, ahora se recuperaron esos 200 y los retuvo en el cuerpo el paciente, pero 100 adicional se quedaron para ganancia del paciente. Entonces es un balance total de más 100, es decir, que el paciente ganó 100 mililitros extras en su peso seco. Aquí en el siguiente ejemplo vemos que salen ahora 1900. Es un balance parcial positivo de 100, por lo tanto 100 con 100 nos van a dar 200. El paciente ya retuvo 200 mililitros extras en su cuerpo. Y aquí en este otro, el paciente ahora se le extrajeron en su volumen de salida total de 2400, por lo tanto ahora fue negativo de 400. Este es el que nos ayuda, porque es el líquido que se le extrae al paciente y que nos ayuda para que no se nos vaya a encharcar y que no retenga líquidos. Por lo tanto, teníamos 200 que había ganado el paciente, pero ya se eliminaron en esos 400 y unos 200 extra nos da un balance total de menos 200. Aquí también podemos llevar las características del líquido. Puede ser amarillo claro, turbio, con fibrina o inclusive con sangre. Espero que este ejemplo les haya sido de utilidad. Así que espero que este video haya sido ilustrativo, informativo y que no se vayan a encharcar como lo que tenemos aquí en el Fondesuki. Me despido de todos ustedes que son los ganadores. Chau, besos, bye.